¿Cómo podemos resumir entonces a Simón Bolívar? ¿Como dictador o libertador? Bueno, en realidad, John Lynch, el libro está por ahí, señala pues en la introducción que Bolívar es un personaje muy complejo. Es un personaje muy complejo, ¿no? Él era republicano, ¿no? Pero quiere instaurar un régimen prácticamente dictatorial, ¿no? Entonces, y así vamos a encontrar pues muchas facetas, ¿no? Un poco contradictorias en cuanto a su personalidad y también en cuanto a su gobierno. Yo creo que básicamente Bolívar fue dictador para poder conseguir la independencia. O sea, sin la condición de dictador, no hubiese podido conseguir la independencia en el Perú. ¿Por qué? Porque cuando él llega al Perú se encuentra pues con una sociedad, y eso que solo era libre Lima y el norte, pero se encuentra con una sociedad muy dividida, muy fragmentada y sobre todo muy enfrentada. Y ese enfrentamiento luego se va a ver en otras regiones, como por ejemplo Arequipa, ¿no? Si contase cómo fue las elecciones de fines del 25 para el Congreso del año 26, pues fue una guerra civil dentro de la ciudad de diferentes grupos que se insultaban, se atacaban, porque en realidad pues la sociedad arequipeña nunca fue una sociedad homogénea ni armónica, ¿no? Entonces, si uno ve más o menos un panorama de ese tipo, ¿qué se necesita para poder imponer un proyecto como el proyecto bolivariano? Se necesitaba pues un régimen autoritario que, valga la redundancia, imponga este proyecto a la fuerza, contra la voluntad de los demás. Y eso quizá es lo que le ha granjeado a Bolívar, digamos, posteriormente, esa imagen negativa. Esa imagen negativa. Entonces, es cierto, pues, ¿no? ¿Qué es Bolívar? Creo que Bolívar fue ambas cosas. Ambas cosas, ¿no? Fue tanto un libertador como fue tanto un dictador autoritario, pero cuyo autoritarismo era necesario en ese contexto, porque sin ese autoritarismo, sin esa forma de llevar la guerra, era muy difícil que se hubiese logrado, por lo menos en el momento en que se logró. Cuando dice la historia de Bolívar, no dice, claro, Bolívar vino acá porque había que consolidar, vamos a decir, era clave para asegurar su proyecto de la Gran Colombia, era clave derrotar a los españoles, pero ese proceso y la constitución que terminan declarándola, tiene que ver con el nacimiento de Bolivia también, termina teniendo un efecto contrario. Así es. ¿No? Y claro, a veces nosotros cuando leemos la historia acá desde el Perú decimos, bueno, llegó Ayacucho, bueno, después Bolívar tuvo todos los problemas que tuvo y el proyecto fracasó, ¿no? Pero los costos para él de venirse a pelear esa guerra fueron que su proyecto terminó desvaneciéndose. Exactamente. ¿No? Yo primero tengo un problema principal con Gran Colombia. Uh-huh. Para mí simplemente Colombia. Esta es una idea sí. que se crea historiográficamente para separarla de la actual República de Colombia. Para diferenciarla. Pero a mí me resulta que confunde un poco de las cosas. Porque ¿qué sucede? Bolívar, que es caraqueño, que fue parte de la primera república que se declara en todo ese territorio, que es la República Federal de Venezuela de 1811. Y ese proyecto fracasa. Y después de eso, después de su estancia en Jamaica, después de su estancia en Haití, él llega con una nueva idea de crear una unidad. Esa unidad le ya da el nombre de Colombia, que además toma de Miranda esta idea, pero además es un nombre complejo, porque el Colón es el primer europeo en llegar a América, y toma ese como el nombre para el país que él imagina. En el Congreso de Angostura en 1819, él declara la creación de esta gran nación. Y él tiene una ambición de tener una federación similar a la norteamericana en el territorio sudamericano. Y entonces incorpora a la audiencia de Quito, al puerto de Guayaquil, y entonces crea esta unión un poco difícil de, que se consolida en la Constitución del año 21. Y luego, cuando él está por venir al Perú, él está todo el tiempo negociando con el Congreso de Colombia. Claro. Está todo el tiempo con Santander. Claro, y con es una tensión Páez. Permanente. Con Así es, porque además ellos son los que pagan las cuentas. Ellos son quienes tienen que pagar esos ejércitos. Para sostener al ejército que estaba acá. Exactamente, y además mandar más hombres. Entonces, Bolívar es muy cuidadoso, pero Bolívar llega aquí y se le declara dictador. Dictador, una palabra que nosotros ahora tiene una connotación tremendamente negativa, pero el dictador del tiempo de Bolívar es el dictador romano, claro, el salvador de la República. Que tiene un encargo concreto, además, ¿no? Así es. Además, cuando uno lee los discursos y las cartas de Bolívar al llegar al Perú, él dice que él solamente quiere ser un soldado, que lo único que ha hecho es abandonar la carrera política porque él lo único que desea es la libertad. Bueno, él para grandilocuente que lo llamen, pero él tiene ese deseo, esa ambición, y cuando llega, porque además él no está presente en Ayacucho por una serie de motivos, entre los cuales está que se le ha quitado la jefatura del ejército por parte del Congreso colombiano. Claro, cosa que, digamos, en la cabeza de nosotros uno diría, pero bueno, si era el dictador, podía hacer lo que le daba la gana, digamos, ¿no?
Pero él regresa a Lima. Él regresa a Lima y bueno, regresa a tomar Lima, porque Además, él había regresado a ser realista en ese momento. Pero cuando él hace su gran viaje por el sur del Perú, lo corona Francisca Zubiaga de Gamarra en la ciudad del Cusco, con una corona hecha de oro, diamantes y perlas, que está ahora en el Museo Nacional de Bogotá. Y uno va siguiendo toda esa trayectoria que tiene él, se le recibe grandiosamente. Él en ese momento imagina esta constitución para ese gran espacio. Y él es un hombre de ideas, entonces tiene una visión que es crear una república, porque él es muy republicano a pesar de que esa es una constitución vitalicia, imaginando que podía crear una sociedad como la británica, donde además quiere que los indígenas se conviertan en lo que él llama los yeomen ingleses, es decir, propietarios de pequeños terrenos, sin comprender de ninguna manera cómo funciona. Claro, cómo funcionaba esta sociedad, digamos. Así es, y tratando de imponiendo sus ideas liberales, pensando que eso es lo mejor para el espacio que está gobernando o intentando gobernar. Aquí la persona clave es Bolívar, ¿no? Bolívar cuando llega al Cusco, después de la victoria en Ayacucho, unos meses después Bolívar llega al Cusco. Ahí se encuentra con el Ejército Libertador. El Ejército Libertador parte a la última campaña, que es la del Alto Perú, a derrotar al último ejército realista. Y él en el Cusco da una serie de decretos que son muy importantes. Uno de los cuales tiene que ver con la cuestión indígena. Bolívar era un liberal, entonces él estaba en contra de que, él estaba primero a favor de que cada individuo tenga su propiedad. Y estaba en contra de que existieran corporaciones, como la iglesia propietaria de haciendas. Eso no le parecía. Pero también, así como una corporación, como la iglesia, eran pues los indígenas. Que las comunidades tengan tierras, no le parecía. A él le parecía que cada comunero debía tener su parcela. Entonces, el decreto de Bolívar es un decreto, en realidad dos. Uno primero, en ese sentido, ¿no? De que las tierras de comunidad se distribuyan y desaparezca la comunidad. En segundo lugar, el decreto de Bolívar establece que desaparecen las autoridades indígenas, porque la figura de los curacas, ¿no? A Bolívar le parecía que era equivalente a un título nobiliario, heredero de padre a hijo, superior por encima de los demás, entonces todos debían ser igual, no debía haber el protector, el curaca. Entonces desaparecen las autoridades indígenas y a cada indígena se le da un pedacito en lo formal. Pero en la práctica va a ocurrir que los hacendados aprovechan, ¿no?, la inexistencia legal de las comunidades para apoderarse de las tierras indígenas. A unos les quitan a la fuerza, a otros les compran con trampa, a otros los engaña un notario, a los terceros los expulsan nomás físicamente, y entonces en el siglo XIX, después de la independencia, se produjo un proceso de despojo de las tierras de comunidad y de formación de haciendas en manos de criollos. Criollos que habían estado a favor o en contra de la independencia, ¿no? Es difícil decir pues que solamente los que habían estado del bando realista hicieron esto y los otros no. No, todos los criollos, en realidad mestizos de pueblos indígenas, forman haciendas, ¿no?, quitándole a los indios, empujando a las comunidades, empujando a los indígenas a las peores tierras, a las quebradas, ahí donde no hay pues riego, ¿no? Entonces las peores tierras quedan en manos de los indígenas y las mejores, las tierras de valle, ahí se forman haciendas. Eso ocurrió en todo el siglo XIX. Dictador y tirano son cosas muy distintas. Un tirano toma el poder para abusar de él. Al dictador se le otorga ante una crisis. Es temporal. El dictador rinde cuentas, el tirano no. Usted siempre ha hablado en contra de los autoritarismos y a favor de la libertad. Esto no va a terminar bien. Manuelita, ya le dije, es temporal. Mientras recuperamos lo que se está cayendo a pedazos. Usted no lo sabe, pero en el sur soplan vientos de guerra. De la Mar nos traicionó, va por Guayaquil y luego llevará el ejército al Cauca. ¿De la Mar? ¿Pero de la Mar no era su más fiel escudero? Todos se están volteando. Y si lo permitimos, seguirá Venezuela. Corremos peligro de que todo lo que hicimos sea en vano. Quiero que me entienda, que me acompañe en esto. Todo lo que hicimos corre peligro, todo el proyecto bolivariano. Y yo necesito su comprensión, como nunca antes se la he pedido. Sí, pero dictador, lo van a juzgar. Van a decir que desde el inicio usted pretendía eso.
que se dejó seducir por el poder, por la ambición, por la sed de... Lo que nunca voy a permitir es que me juzguen como la persona que dejó que el proyecto de libertad se derrumbara.